Hola, Buenas. estoy grabando para internet y tengo unas preguntas. ¿Listo? Bueno, dale. ¿Qué prefiere, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Un infierno de verdades. ¿Así la verdad duela? ¿Prefiere el infierno? Entonces, ¿cómo hace para vivir si usted vive en una mentira? Y iba con trampa la pregunta, ¿no? ¿No? ¿No vive usted en una mentira? No, yo no vivo en ninguna mentira. ¿Usted A cree en los mí, números? ¿pero es qué? ¿Números? Sí, claro. ¿Y, Uno, dos, tres, cuatro. y existen? Obvio que existen. ¿Existen físicamente? No. Entonces, ¿por qué creen algo que no existe? Porque gracias a esos números Sí. tenemos todo lo que tenemos en Pero es nuestro una ordenador. mentira porque no son reales, ¿cierto? No, no es una mentira. ¿No? ¿Usted tiene percepción numérica? Sí. Yo no te digo que este ordenador ¿Usted tiene vale percepción numérica y los demás por qué no? porque los demás son tontos o algo, yo qué sé. No, es que los números físicamente no existen. Obviamente que no existen, pero te quiero decir, gracias a esos números tenemos todo lo que tenemos. Es que yo Tenemos no estoy. casas, tenemos relojes. Por eso, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los números en un estado físico real. ¿Por qué no existen parámetros de los números físicos? Yo qué sé, porque los jugadores no quieren hacer nada. Porque sería una tontería hacer un uno. No, es que no es de que se haga un uno, es que el entorno le dé la información. ¿Por qué el entorno no nos da la información? ¿Por qué tenemos que imaginarnos cosas que nunca han existido? Porque Porque no está existen. rayando. Ya no me digas, ya sé que no existen. Bueno, y si no existen números, usted tampoco existe, ¿cierto? Yo sí existo, porque estoy aquí. Pero no tiene En mi- nombre, edad, identificación. Sí. Por ende no es real, no hay que es un número. Pero hay algo que sí existe físicamente. ¿Qué se imagina que es? ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se La transforma. energía. Sí. La, Somos energía. la energía es lo único que existe físicamente porque no se basa en números. Siempre ha estado y estará. En realidad todo es energía pura. ¿Listo? Ya sabe la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? No sé, me ha rayado bastante el cerebro. Pero ¿por qué? Si solo le hice preguntas simples, no le pregunté nada del otro mundo. Ya, pero esas preguntas son ambiguas. Quiero decir, No, no porque yo le estoy espera, preguntando los números en un estado físico real. porque no existen, ya Por está. eso mismo. Son imaginativos que el hombre ha utilizado para tener unas ciertas reglas. Exacto, todo es Para que inventado. el mundo no se vaya a la... ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿De qué? Hipotéticamente, ¿cuál es la forma para que el mundo se acabe? Energéticamente, no numéricamente. Energéticamente, Sí, que el sol explote. exactamente, que el planeta explote. Por ende, el resto va a No, el seguir ahí. planeta no. El planeta no. El sol. No. Yo el planeta. Hipotéticamente, el Sol explota. Igualmente van a seguir las partículas de esos planetas. Sí. Eso, la única forma es que explote la Tierra. Están los átomos y las rocas que Exacto, las queden. partículas. Bueno, eso que asumimos como, exacto, esos elementos cuando cambian de comportamiento, pues ya se le asigna otro tipo de número Sí. mentalmente. Pero físicamente solo es un núcleo energético. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es un Que átomo. no es tan caótico como la gente se imagina. La verdad es que es bastante sencillo la cosmología. Es Si lo súper entiendes sencillo. un poco y tienes unas ciertas reglas, muy bien. Exacto. Entonces sí ve que la gente se pone caótica en cosas que no tienen sentido. Claro, si no, si una persona, tú le explicas una cosa del espacio, diciendo, mira, el otro día se descubrió un planeta a 4,5 millones de años luz. Ujú. Bueno, la gente dice, oh, madre mía, está súper lejos de aquí, no va a pasar. Anda que no. No, solamente ¿Puede es, pasar? todo es posible, eso también. Bueno, o sea, por ejemplo, ¿qué nos dice que ahora mismo no haya explotado una supernova a millones de años luz? Nosotros no nos dimos cuenta y nos impacta ahora, ahora mismo, en este mismo instante. Pero se supone que No, cuando las supernovas explotan lo que genera son agujeros negros. no, o enanas blancas, mejor dicho, Bueno, enanas marrones. pueden tener diferentes comportamientos, Tiene, pero tiene que tener.
Pero al hacer ese tipo de explosiones, por lo general las partículas no son tan densas como para, o sea, Sí, pero afectar. la onda, lo que es el boom, Sí, que se expande durante millones de años, eso es sí. Sí, una una onda, una perturbación, modulación. sí, una Modulación. perturbación del espacio-tiempo. Y eso nos afecta a nosotros, porque Pero nosotros estamos... no, no porque dentro de nuestro sistema solar hay un campo energético en el cual disminuye esa intensidad. Por eso la No, gente, es una onda. sí, por eso, pero es que también dentro del mismo sistema hay energía y esa energía hace que se apacigüe y ese tipo de ondas no afecten tanto. Puede afectar, pero no tanto. Ahí está, el donde quería llevar, pero no me has dejado tiempo a llegar a eso. Pero exactamente, o sea, en cierta parte siempre llegan partículas del exterior, pero como tal Claro. para que lleguen a afectar algo tiene que ser, mejor dicho, no, es que no, Por numéricamente no ejemplo, da, y energéticamente es casi imposible. claro, Es posible, pero es casi imposible. pero todo en esta vida es posible. O sea, Por mentalmente ejemplo, todo yo es no puedo posible. decir que me caiga un rayo y a lo mejor mañana me cae uno. Hay probabilidades, sí hay probabilidades. Numéricamente sí. Pero por el lugar donde generalmente está la gente, no porque ese tipo de magnetismos genera ese campo en el cual los rayos se descargan. Entonces, para que Claro. le suceda eso tiene que tener mucha suerte. La gente piensa que es mala suerte y es no, mucha suerte para que tenga ese tipo de Aparte, causalidades. yo creo en la energía. O sea, la energía ni se destruye tal, se transforma, eso lo sé. No, es que el problema no es la fe, sino la razón. Y a nivel razonable no existen parámetros físicos de los números. Entonces, a nivel de fe, toda la mentira está bien. Pero a nivel de razonamiento físico, ahí es donde va ¿Por qué la crees que simplicidad. entonces, por eso está tan, por eso llevan siglos y siglos peleados la iglesia y lo científico? ¿Por Y es qué? lo Por lo más mismo. paradójico, porque ambos mienten. Entonces es muy curioso cómo ninguno tiene la razón. Claro. Se Es- mienten a sí mismos. sí, eso es una guerra ahí sin sentido. Tiene más sentido de que todo el mundo Pero diga, así, pero así ha sido durante siglos. Entonces ya la gente dice, bueno, vale. sí, lo que sucede es que todo se ha dado gracias a las mentiras de los números. O sea, la tecnología genera también ese tipo de discusiones, porque antiguamente la gente no se mataba tanto por la creencia, sino más, bueno, siempre ha sido por creencia, pero más que todo es como por supervivencia. Entonces han tribus y tienen sus culturas y la cosa. Entonces por ese medio Sí. pues no era tan caótico, pero ya ahora por la tecnología y su transferencia de facilidad de información genera aún muchas más disputas, sin Y sentido, pero antes, y antes también había disputas. Por tonterías. Y menos tonterías que si se ha descubierto un planeta a 5 kilómetros de aquí. es Por como cuando ejemplo. hablan de los terraplanistas y todo ese tipo de Esos son cosas. eso es gente que no piensa. No, Eso no, es gente que no piensa. no es que no piense, lo que sucede es que como también tienen su forma de ver y tienen su lógica en su manera de ver, Pero pues es que no hay ninguna lógica. Es que sí, no hay por dónde cogerlo. ya lo voy a explicar por qué sea eso. Desde nuestro punto de vista terrenal, todo es plano, ¿cierto? Pero para Sí, nosotros darnos cuenta de que es esférica, elipse esférica, hay que salir de la estratosfera. A nivel natural o a nivel energético no es posible, es de manera artificial. Entonces la información que nos captamos o toda la información que nos da es por medio de terceros. Y ahí es donde va lo de la fe y la convicción en creer o no creer lo que nos dicen del exterior. yo creo que la Tierra es redonda. O sea, todos los No, sí, planetas yo que hemos visto. también. Por eso le digo, desde la parte de fe sí es esférica, pero desde la parte razonable, desde nuestro entorno es plana. Pero no es nuestra culpa, es porque la energía es, o sea, de la energía de la Tierra es tan grande que nuestro plano, obviamente lo vamos a ver plano, pero si salimos, o sea, desde el medio artificial, no natural, sí se puede apreciar las curvaturas y eso. Aparte, no hace falta salir de nuestro planeta. Un telescopio lo apuntas a cualquier sitio y lo ves redondo. Eh, pero ahí va lo curioso. Usted ve a los demás redondos, pero en sí mismo no. Por eso es que se hablan tantas cosas. Entonces, desde la parte hipotética todo es posible. Lo que estábamos hablando, desde la creencia. Entonces, como es Sí. el observador, pues tiene ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, a veces hablo con la gente y hablamos de los datos. Entonces, por ejemplo, hablan de la creación, de la destrucción y todo eso. Entonces, yo le digo, si la gente estuviese, si tuvieran múltiples observadores en todos los planetas, los datos serían muy caóticos porque siempre va a ser distintos.
¿Por qué distintos? Porque, pongamos, yo Ya le voy a tengo un explicar por telescopio. qué. Porque cada planeta y cada tiene su gravedad y su eso. Entonces la información que capta es distinta y genera tipos de distorsión. La gente piensa que cuando captan las señales del exterior es por medio de imágenes y no es así, es por medio de radiación. Cuando las partículas las mandan y ellos esperan como una respuesta o esperan a ver qué información captan. Y es por medio de ondas que generan ese tipo de estimulaciones, no por medio de imágenes. Entonces todo lo que captan así de imágenes de que están allá, en realidad no son imágenes, sino son interpretaciones de modulaciones de onda. Es muy Claro, curioso. nosotros es lo que captamos es luz, luz que lleva millones de años viajando. Sí, pero esos fotones o esas partículas elementares, porque es que hay muchas, la gente piensa que es una sola y hay muchas Hay partículas, varias, neutrinos, protones, neutrones, hay de todo. hay de todo. Pero todo en esencia sí son energía, lo que cambia es Sí, su sí, todos son comportamiento. energía, sí, 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 sí. Entonces, cuando se capta todo ese tipo de información, entonces distorsiona. Y hipotéticamente, si tuviéramos observadores en todos los planetas, en los 9 o 10 que hay, ya no me acuerdo. Son Mercurio, Venus, perdón, ¿Cómo? 9. Mercurio, Bueno, ya han Venus. descubierto hasta más. Bueno, hay como 12 casi. Eso ya no saben A ni qué ver, pero inventar. tienen que oficialmente ser planetas. Lo que han encontrado son planetas enanos. Pero no planeta como el título de planeta. Pero es que consideran planetas ya cuando tienen ciertas características. Claro, que sean un cierto volumen, cierta gravedad, cierto o sea, Porque si no hubieran millones de claro. planetas dentro del mismo sistema, porque hay muchas Buah, partículas regadas. Bueno, el caso, si tuviéramos dentro de los oficiales observadores y tratando de captar la información del exterior, los datos serían una locura total. Y de hecho, claro. no solo eso, sino la forma en cómo se percibe, porque uno de los grandes problemas de salir de la Tierra o tener observadores en otros lados es que esa información no es fiable por las características de cada planeta y en el estado en el que Aparte, esté. si se podría hacer, sería muy lento. O sea, date cuenta que, por ejemplo, un fotón que lanza el sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Ah, ¡Ocho eso, minutos! 8 minutos. Es Entonces, si el son ocho tiempo. minutos desde acá, imagínese el resto del planeta. Pero es que no es tanto la luz de la... Bueno, parte tiene que ver la luz del Sol, pero también tiene que ver con la luz que se emiten de los demás sistemas solares que hayan en la galaxia. Aproximación Tari está a 4 años luz. Tarda 4 años en venir a nosotros la luz. O sea, que si ahora mismo hiciera así, por ejemplo, yo soy Thanos, ¿no? Hago así, tardaría 4 años en venir Por, el último fotón. por eso, todo lo que captamos de lo exterior, Miramos al pasado. O sea, si muchísimos tú, millones de años al pasado. por ejemplo, nos dicen la Andrómeda, nuestra hermana, nuestra Vía Láctea Andrómeda, son hermanas. Ujú. Nacieron del mismo cúmulo, se separaron y están volviendo otra vez para juntarse y ser Lactómeda, que ya no han puesto nombre, Lactómeda. Sí, pero Vía para que Láctea y tal. suceda tiene que pasar, quién sabe, billones de Cierto, años. tienen que pasar un huevo de años, millones de años. Vale, entonces, si pongamos, yo miro al pasado, está a 2 millones de años luz, Sí. ahora mismo. Hace un par de meses estaba a 2 años luz. 2 millones, perdón. Entonces, si yo tiro más para atrás, puedo ver cómo era el universo cuando solo tenía un segundo de vida. No, porque ya lo voy a explicar por qué no. Porque es que el problema es que vamos al mismo punto. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, tenemos esos datos imaginarios. Pero si hubiera un observador más allá, donde pudiera observarnos, sería distinto. Ahora mismo un observador que se observa la Tierra hoy en día, no lo observaría a nosotros, sino a los dinosaurios. No, 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 nos puede Sí. asegurar, pero es que no nos percibiría como humanos, sino como cuando uno observa las bacterias. ¿Sí me hago A entender? ver, Algo así, o sea, te quiero ve decir, organismos en los cuales él asume de que tienen unos comportamientos y conductas. Entonces, por eso, pongamos, pongamos que existe una civilización en Andrómeda, 2 millones de años. Ahora se apunta no, a la no, pero es Tierra. que yo no me refiero a una civilización en otros planetas, sino un observador como un ente en el cual pueda observar las galaxias y eso. Al observarlos nos vería ver cómo más o menos nosotros vemos los átomos que están dinámicamente y se ven rápidamente. Cambiaría su Sí, percepción de sí. cómo se comportan Cada, ese cada tipo. uno, cada uno tiene una percepción. A lo mejor no es lo mismo mirar a cómo mira una hormiga a que sea ciega,
cómo mide ya la distancia a nosotros. A lo mejor esto para mí es 2 centímetros, pongamos, y para lo Sí. mejor una amiga son 7 kilómetros. No es Por lo eso. mismo. Por eso, entonces cuando ya se empiezan a darse, uno a darse cuenta de que todos esos datos son muy superficiales, entonces ya se vuelve mucho más caótico. Por eso Pero no, porque lo decimos, o sea, esos datos los decimos desde nuestro punto de vista. pero por Sí, es que culpa de los números, y dale con los números. ¿Qué tienes contra los números? son muy caóticos. Pero gracias a Dios podemos crear nuestra imaginación y tener nuestro mundo más estable. Es que hay que cambiar la Ahí forma de está. pensar nomás. O sea, a ver. O sea, tú lo que haces es decir que si los números son reales o no, y ya ahí empieza todo, ¿no? No, más bien que lo único que existe es energía pura y que a partir de eso podemos crear Sí, nuestra claro, propia. igual que decimos que existe el Ecuador y nunca se ha visto el Ecuador, son líneas imaginarias, pero es para tener una referencia en nuestro mundo. Ese es otro ejemplo. Por ejemplo, a nivel territorial, todo es un mismo No hay plano. fronteras. Sí, es plano. Bueno, a ver, Bueno, plano. fronteras Como te digo, a nivel de también o sea, del mar y la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si fuese real todo lo que vemos en los mapas, ahora mismo hay una línea cruzando mi país, que es la línea de Greenwich. Había una línea, un muro o lo que fuera, cruzando. a nivel Y natural, no lo pero hay. como no existe. Claro, es imaginario para nosotros tener un cierto control sobre nuestras vidas. No tanto las vías, sino como para controlar a la gente. No es tanto contra la gente, porque tú, por ejemplo, te dicen, alguien, tienes 5. Y tú eres libre de hacer con esos 5. Ujú. Pues hace muchas cosas. Puedes gastarlo en un carro, un coche, perdón, en un carro, una casa, una botella de agua, un móvil, lo que fuera. Por eso. Tú tienes 5 y no me están controlando. Yo puedo hacer con esos 5 lo que me dé la gana. Pero de cierta manera, indirectamente sí lo están controlando porque lo están induciendo a hacer un tipo de actividades o tratar de... Si la gente piensa que el dinero es algo en el cual... El dinero es Yo te bastante escucho, yo te curioso cómo escucho. funciona la moneda o cómo funcionan las transferencias. Por eso las criptomonedas son algo muy curioso y también pueden ser caóticas. Por ejemplo, las criptomonedas son bastante caóticas. Porque existe O un sea, número limitado. exacto, o sea, Más números. el modelo no está malo, pero el problema es cómo se está implementando. Porque Claro, la idea se es está buena, pero implementando muy es mal. porque quién sabe qué va a suceder con todo ese tipo de monedas al aire, porque no hay un respaldo. Tú, por ejemplo, a ti te dicen, tienes 7, sin que te obligue nadie. ¿Qué haces con esos 7? ¿Siete qué? 7, 7 cosas. Te dicen, tienes estas 7 cosas, te puedes gastar o no gastar en cualquier cosa. ¿Qué Ah, harías? pero está hablando de dinero. Sí, 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 de dinero. 7 millones de cualquier cosa y en gastármelo. ¿En qué Sí, me lo gastaría? sí. Por el momento, en esto, en el proyecto, en decirle a la gente. O sea, ¿Y por qué? porque la mayoría de gente piensa en viajar, en disfrutar la vida y todo eso. Pero desde mi punto de vista o mi experiencia, he tenido situaciones en las cuales ya eso no me llama la atención. Prefiero... Entonces, alguien indirectamente te ha dicho que no hagas eso, que hagas otra cosa. Pero es que el alguien no se puede decir porque no es una persona, es una entidad, es más Claro, complicado. una entidad te ha dicho que no hagas esto, te ha dicho lo otro. No es que me lo haya dicho, me lo ha insinuado. Porque para... Entonces, alguien te está obligando. O sea, no se está obligando directamente, sino la entidad te está diciendo, yo te recomendaría que hicieras esto. Que Es antes que que esto. si fuera recomendaría sería más sencillo, pero otra cosa es cuando ya es como más impuesto. Claro, pero ¿me entiendes dónde quiero llegar? Sí, Pues lo mismo, entonces, si me lo están como obligando, entre con muchísimas comillas, sí. a hacer cosas. Por ejemplo, a mí nadie me ha obligado a meterme. Sí, o sea, las decisiones se supone que uno las toma, pero indirectamente hay ciertas cosas que tienden a llevar ese tipo de Por conductas. ejemplo, a ti, ¿quién te ha dicho hoy, o la entidad o lo que sea, Sí. que te pusieras a grabar? Por medio de visiones y cosas de esas.
Pues medio de visiones. Ujú. Yo me meto aquí para divertirme un poco. Sí, la Tenemos gente aquí cada uno es como... un punto diferente de vista. Cada uno tiene su punto de vista. Yo lo respeto y ya está. Lo que pasa es que este sitio es bastante caótico, acá hay mucha toxicidad y bastante pesado. Todo el mundo es tóxico. Hasta un cierto grado. Pero lo que pasa es que se Mm, junta todo. sí, pero no, o sea, me refiero, o sea, para hacer esto una red social es bastante caótica, me parece. Más que todo Que porque no te tiene cuen- control, no tiene... Aquí sí tienen control. No, Mínimo. Yo si te enseño ahora una foto nude, pongamos no, unas tetas. no me refiero a eso, sino al control de los menores de edad, hay demasiado menor de edad acá. Ah, bueno, pero el problema de los padres. Sí, pero igualmente el sitio está permitiendo eso. Sí, pero es que no hay ninguna forma de comprobar. No te piden DNI, no te piden un número de teléfono. Eso es lo que está mal. Claro, Sí, es que si a mí hombre me dice, mándame una foto de tu DNI va a ser transferido a tal sitio y ese tal sitio me va a decir a mí sí o no en un servidor, en una base de datos, o el año de nacimiento. Pero claro, también exacto. eso se puede manipular. O manda fotos de DNI, lo borras todo excepto el año de nacimiento, ya está, ya Pero está. debería tener por lo menos ese filtro. Sí, pero lo único que te pide dos clics se toma por culo. Y se Sí, pero adentro. exacto, estamos hablando de lo mismo. Cuando no se tiene el conocimiento, o sea, es más fácil de poder filtrar esas cosas. O sea, cuando ya tiene el conocimiento, pues si lo salta ya es problema suyo. Pero cuando no hay ni siquiera ese pequeño filtro de nada, es que en este sitio no hay nada. Solamente la gente entra y listo, ya. Eso no debería ser Pues así. igual que a Instagram, yo me puedo crear 85.000 cuentas y Instagram no tiene un control. Hasta que un usuario no denuncia cierta cuenta, Instagram no se va a fijar en que un usuario se ha creado 500 cuentas y está insultando una misma cuenta. Pero debería tener ese tipo de filtros, por lo menos. O sea, por lo menos Pues, crear un... O sea, me refiero a eso, a crear cuentas. O sea, ni claro. siquiera piden eso acá. Cagando, yo tengo dos cuentas, una la secundaria y otra la principal. La secundaria la Pero es utilizo que no para estamos conocer hablando de gente de los Instagram, metros. sino de... Ya, ya lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo. Pongamos que no te puedes hacer cuentas. Sí. Es lo Eso, mismo. eso, no, por lo menos eso sirve, porque es que aquí los menores de edad entran pensando de que esto es para mayores de 13 y no es así, es para mayores de 18. Sí, pero que porque por generaciones, bueno, generaciones tampoco tal. A mí me han dicho que yo podía entrar y no pasa nada. Yo llevo 7 años aquí metido. Por eso, pero menores de, De 18. menores de 18 no pueden entrar. Pero aún así lo hacen. Porque no tienen ningún filtro de esto. Por eso, por lo menos deberían ponerlo el correo y eso, Un correillo o lo que sea, sí. un filtro, Pero pues. aquí también tienen control. Por ejemplo, si yo te enseño ahora un nude de No, una es que tía, eso no, o era, sea, por eso digo, eso no hay problema porque somos mayores de edad y no hay problema. Pero cuando hay un menor de edad, espera. Si yo te enseño ahora cualquier cosa ahora, Omegle me va a decir, vale, te he enseñado algo que no debías enseñar aquí, te voy a como expulsar o banear sí, se durante un renueva la IP mes. y ya no pasa nada. Sí, Sí, pero imagínate, tú eres un chaval de 13 años, no sabes hacer eso. Entonces, durante un mes esa persona no puede acceder. sí, Puede pero acceder a una zona más turbia aún. Y es no, sí, peor. están en el otro sitio, pero yo me refiero a eso que no, esto no tiene, debería tener un filtro. Bueno, el caso es que en la internet hay mucho caos y muchas cosas, entonces es increíble. Bueno, ¿alguna otra duda existencial? Ya que esa es la verdad. No, Listo, todo chao, bien. gracias. Chao. De nada.